Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos en diciembre y ya sabemos que, son épocas de Navidad. No tocaría un podcast como el que vais a ver en el título, que es un podcast de cine y periodismo. Tocaría un podcast más navideño o incluso el mejor del año. Pero bueno, nunca es mal momento para hablar de esta conjunción tan productiva, entretenida y edificante como es en la mezcla, ¿no? del séptimo arte con otro arte, profesión, tan interesante como es el periodismo. Para ello, hoy, chicos, chicas, bienvenidos, como siempre, cuento con un profesional. Prometo no extenderme mucho y dejar hablar a los profesionales, porque al menos mi compañero Pedro San Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás, Pedro? Muy buenas, Juan. Bueno, pues ya con ganas de hablar, como dices, de dos, el cine en general, siempre que va ligado al periodismo, la verdad que nos ha dejado grandes películas. De hecho, vamos a traer una lista más interesante. Y bueno, pues es una conjunción que ha funcionado bien, principalmente por un motivo, que es que ya el periodismo de por sí trae buenas historias. Sí. Esas historias el cine las puede aprovechar y, bueno, dándole siempre su punto de ficción o a veces en mayor o menor medida, pero versionando esas historias reales ya tiene muy buena base. Y después pues ya sabemos esas películas no aparte que ya parten de la ficción, pero sí usando la trama de periodismo. Pero tiene esa vertiente, como digo, la primera sobre todo, que ya tiene historias muy buenas y que directores también de gran calibre han aprovechado para hacer muy buenas películas. Efectivamente, a mí lo que más me gusta de todo esto es que, tú como podrás saber, para quien no conozca a mi contertulio de hoy, Pedro es profesional en el mundo del periodismo y va a acompañarnos en esta historia, en este podcast. Lo que sí que te quería comentar, Pedro, es que puede que la mayor parte de las películas que veamos hoy tengan que ver más con el periodismo de investigación, ¿no? Que es una rama, entiendo yo que es una rama dentro del periodismo general, ¿no? Justo, al final es, una de las muchas ramas que hay dentro del periodismo a la que se puede dedicar un profesional. Es cierto que muchas de las películas también están ambientadas en unos años donde esta labor de investigación quizás, o sobre todo en los medios, al ser muchas películas de origen estadounidense, muy de Hollywood, ¿no? Pues están basadas en periódicos que se hicieron muy famosos con ese tipo de reportajes. Es cierto que es un periodismo que sigue estando muy, muy en uso, pero que ha cambiado, ¿no? Digamos, las formas en las que obviamente se investiga, o se investigaba en los años 70, 80, pues han cambiado mucho a cómo se puede investigar ahora, pero es una de las muchas ramas que tiene el periodismo. Seguramente es la más interesante o la que más llama la atención a aquellos espectadores un poco más neutrales, ¿no? Quizás es la más llamativa, yo diría, el periodismo de investigación, incluso para los propios periodistas cinéfilos, en este caso, que quieran seguir el cine. Pues las pelis que vamos a nombrar yo creo que seguramente estén en las listas de la mayoría de, lo dicho, de periodistas, de cualquier persona que le guste. Sí, porque además es que es algo como un poco, yo entiendo, ¿no? Como este tipo de películas, todo lo que hay detrás, ¿no? Ahora pasaré a nombrar las películas, chicos, de forma rápida y un poco las plataformas en las que la podéis ver. Pero yo lo entiendo, Pedro, como que es un tipo de periodismo un poco más enfangado, digamos, de que tienes que bajar al barro, tienes que llamar, investigar mucho. Como tú has dicho, a mí lo que me ha gustado de lo que has dicho es que como ha cambiado mucho hasta la época actual, esto se ve claramente en una de las pelis que vamos a comentar, que es Todos los hombres del presidente, porque se ve perfectamente cómo investigaban, ¿no? Los dos periodistas del Washington Post a través de teléfonos, de llamadas de teléfonos, venga a llamar, e ir presencialmente a los sitios. Esto ha cambiado. Hoy en día es todo internet, incluso redes sociales, pedir ayuda, ¿no? a los seguidores de la plataforma, que si saben algo que interactúen o que llamen. Ya lo comentaremos, Pedro, en eso más en detalle, pero me ha gustado mucho lo que has dicho. Por cierto, gracias por estar aquí, no te lo tengo ni que decir. Hombre, un placer, ya lo sabes, Juan. Y gracias a todos también a los que nos escucháis. Ya sabéis que podéis encontrarnos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Amazon también, y en fin, en todas las plataformas en las que podéis encontrarnos. Gracias por comentar lo que hagáis. Os animamos también a que comentéis qué pelis se nos han escapado, qué pelis os gustan más, qué pelis os han defraudado de este top que vamos a decir a continuación. Así que, si te parece, Pedro, vamos a empezar un poco. Vamos a hablar de unas 12 películas más o menos, que son Spotlight, de Tom McCarthy, ¿vale? La podéis encontrar en Filmin. Todos los hombres del presidente, de Alan J. Pakula, en Filmin también. Los archivos del Pentágono, que esta está en Filmin y en HBO Max, del maravilloso Steven Spielberg.
Holy Spider. Cuando la estaba buscando antes del podcast, Pedro, Holy Spider me ha encantado porque Holy Spider es la película de Ali Abbasi, que es el director de Border. Border es una película maravillosa. No sé si la has visto, ahí está en Disney. Sí, la teníamos, sí, es decir, creo que es Disney, parece que sí, no se la llegó a tener Movistar también, pero sí. También. Es maravillosa, Border, bueno, de Ali Abbasi. Luego tenemos Informe Pelícano, Sisei, las dos en Movistar. Matar al mensajero también está en Movistar. El estrangulador de Boston, eso está en Disney. La crónica francesa, madre mía, la crónica francesa del controvertido y maravilloso a la vez de Wes Anderson, ¿no? A mí, madre mía. Ya te aviso que yo soy muy fan de Wes Anderson, ¿eh? No, yo también. Mira, aquí nos vamos a entender. Sí, es cierto que no todo el mundo, y entiendo que no todo el mundo es fan de Wes Anderson, porque es un cineasta, bueno, muy peculiar, pero también como, bueno, otro de los que vamos a nombrar a continuación, tiene su sello siempre en sus películas, y eso para mí es muy importante. Tú ves una película de Wes Anderson y sabes quién es el que está haciendo esa película, sabes que es Wes Anderson. Totalmente. Y eso dice mucho del tipo de director que es. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Además es cine de autor, y cine de autor hoy en día pocos directores lo pueden hacer. Bueno, se acaba de estar Napoleón de Ridley Scott, ya la he visto, ya fui a verla al cine y bueno, es que Ridley Scott es... A ver, esto ya daría para otro podcast, ¿vale? Y lo que es el cine de autor, para Ridley Scott, porque Ridley Scott te hace muy bien pelis de carreras, te hace muy bien pelis de guerra, te hace muy bien pelis de ciencia ficción, ¿no? Y del espacio. Entonces, bueno, ¿qué es el cine de autor entonces para Ridley Scott? Eso es algo también que da para discusión, ¿eh? Sí, la tengo pendiente, fíjate, a Napoleón, es verdad que sé que está habiendo ahí un poco críticas, controvertidas, un poco de buenas y malas. Es verdad que Ridley Scott, claro, nos ha dejado algunas películas, algunas obras maestras, algunas otras quizás más flojas, ¿no? Tiene también, es verdad que es un director que bueno, pues también es la exigencia, ¿no? Al ser, esto es como pasa con Spielberg, Scorsese, los grandes directores siempre van a tener algunas películas que claro, llaman más la atención, y si está el baremo, en este caso no está tan alto, en el caso de estos directores, en cuanto lo bajas un poco, pueden llegarte las críticas más fácilmente que a otros directores que seguramente, sin haber visto, no he dicho Napoleón, pero en principio pues no le llegarían. Pero claro, cuando hablamos de Ridley Scott, por ejemplo, pues es verdad que es muy peculiar, pero daría para otro podcast. Daría para otro podcast, para varios. Sí, daría para otro podcast muy interesante, todas las pelis de Ridley Scott. Esto es algo que también lo he estado pensando mucho estos últimos días, porque he estado viendo las últimas, o la época dorada de Francis Ford Coppola, con La conversación y las dos partes del Padrino, y cómo ahora se ha quedado Francis Ford Coppola, que va a estrenar una nueva película, no sabemos cuándo, pero se va a llamar Megalópolis, pero no sabemos cuándo. Y de hecho, Sofía Coppola también lo va a estrenar también, me parece, una película también. Priscilla. Sí, es verdad, pero eso te iba a decir. Estaba pensando cuál es la mujer de Elvis Presley. Eso, la mujer de Elvis Presley, sí. Pero bueno, que espérate que, o sea, Pedro, me estoy yendo de las ramas, nos estamos yendo de las ramas tú y yo. No, y a mí, retomamos. Pues estaríamos hablando 4 o 5 horas de cine. Vamos a intentar terminar este resumen. Scoop, de Woody Allen, ¿vale? Que tampoco por aquí me he quedado. Luego tenemos True Story, que está... Bueno, Scoop está en Movistar Plus, como la mayoría de las pelis de Woody Allen. Luego tenemos True Story, también en Movistar y en Disney. Y por último, Nightcrawler, que esta es una última película que hemos añadido a última hora, porque, joder, se nos ocurrió así y dijimos, joder, ¿cómo no vamos a añadir Nightcrawler, no? Sí, un poco error, la verdad, de ambos. Bueno, de cálculo y además dejarnos una peli. Es verdad que es un periodismo mucho más ficcionado. Está claro que va el protagonista, luego hablaremos de él, pero es un personaje un poco más alejado. Realmente es una caricatura, pero una caricatura muy peculiar, porque es muy salvaje la película y realmente tiene algunas de las escenas, yo creo, y fíjate que Jake Gyllenhaal tiene varias películas, varias películas muy impactantes, pero esta es de la que más, una de las que más. Y mira que hablamos de un actor que ha hecho, por ejemplo, Donnie Darko, ¿no? O sea, que tiene... Que yo lo conocí en Donnie Darko. ¿No? Yo lo conocí en Donnie Darko, a Jake Gyllenhaal. Ah, lo conociste. Sí. Yo creo... bueno, claro, yo de ver seguramente sí, lo que pasa es que creo que la había visto en alguna anterior, si no recuerdo, alguna le habré visto, pero sí que fue una de las primeras suyas que más me impactó, porque realmente es una película, bueno, otra de esas películas muy interesantes, que a veces pasa un tanto desapercibida, siempre cuando hablamos de grandes películas de los últimos años, ya no, que está más antigua, ¿no? Pero si cuando se ponen listas, ¿no?, de grandes películas de todos los tipos, a mí me parece una película muy llamativa por el contenido ya del guión, por la forma en la que
poca la historia y luego por los actores que tienes, que tenemos todos ellos muy jóvenes y varios de ellos que han conseguido, sobre todo Jake Gyllenhaal, el más destacado, pero carreras muy interesantes dentro del cine. Es increíble. A mí, de verdad, que me encanta Nightcrawler. Yo lo pondría como una antítesis por completo de películas como Spotlight o Todos los hombres del presidente, que se basan estrictamente en hechos reales. Y aquí tenemos en Nightcrawler, a ver, también tengo que decirte, Pedro, que no he visto, por ejemplo, Say, que tampoco he visto Matar al mensajero. Algunas no he visto. Tú creo que has visto todas, ¿no? Que me has dicho de las 12. Vale, sí, perfecto. En la mayoría, además, en este caso, porque algunas son de mis favoritas, perfecto, varias veces. O sea que Matar al mensajero la he visto justo, además, hace... por segunda o tercera vez ya la he visto hace muy poco. Joder, la última, pues... y sí sé, la vi, solo la he visto una vez porque creo que es de este año, si no es anterior. La vi hace muy poquito también, que es otra de las pelis que la verdad que, bueno, conocía la historia, porque sí que la historia, bueno, obviamente es una historia muy famosa, luego hablamos de ella, pero no había visto la película. Me parece que está, bueno, bastante bien trabajada. Quizás no es de las que más me llaman la atención de toda la lista, pero bueno, muy buen reparto y bueno, ajustándose un poco a los hechos que han ocurrido. Una peli muy fiel a los hechos reales. Qué bien. Pues vamos a entrar en detalles si te parece. Vamos a empezar con Spotlight, ¿vale, Pedro? De Tom McCarthy, director norteamericano. Bueno, después de Spotlight, Tom McCarthy ha hecho algunas otras películas realmente interesantes, como también tenemos Por 13 razones, que es una serie de televisión en este caso. Ha hecho Cuestión de sangre, que es de este año, pues con Matt Damon, ¿no? Es este padre que tiene que viajar, creo que a Latinoamérica para buscar a su hija, ¿no? O liberar a su hija, que creo que está secuestrada, en fin. Tom McCarthy, en realidad, yo creo que saltó a la fama con Spotlight, pero me gustaría hacer énfasis en la trama. Yo creo que la trama... Has dicho algo antes muy interesante, ¿no? Y aquí relaciona un poco la trama con lo que te quiero contar y lo que os quiero contar, que es la importancia del guión. En todas estas películas de cine que tienen temas periodísticos que ver, ¿no, Pedro? Sí. Es muy importante el guión. Basado mucho, por ejemplo, el de Todos los hombres del presidente está basado en, bueno, el guionista es William Goldman, que ya hablaremos de él, que es una eminencia, pero muchos están basados en libros, están basados en casos, están basados... Creo, Pedro, que alguna de las pelis, ya no recuerdo cuál, está basada como en unos artículos, ¿no? Del New York Times, incluso que se publicaron, o del Washington Post. Bueno, por ejemplo, varias de ellas al final están relacionadas, lo he dicho, con hechos reales. Sí. Por ejemplo, el Washington Post lo veremos en Todos los hombres del presidente, lo veremos en los archivos del Pentágono. Bueno, el New York Times también aparece. Al final son los dos periódicos seguramente más conocidos del mundo, y entonces también, además de ser estadounidenses, que es importante porque la gran mayoría de las películas que vamos a hablar vienen de Hollywood directamente. Pero sí que yo creo que el que está refiriendo, por ejemplo, True Story, que es una película en la que, bueno, el protagonista, que es el protagonista el que se basa en la película, o uno, bueno, la verdad que aquí son coprotagonistas, porque realmente hay dos personajes que tienen la misma relevancia, y uno de ellos era un periodista que escribía artículos en el New York Times, por ejemplo, y que después sacó un libro que es en el que se basa un poco la película. Al final, de hecho, la película lo que acaba contando es cómo el periodista escribe, en este caso, bueno, luego hablaremos de ello, pero se escribe sobre la historia de un preso y cómo cuenta su relación con él en un libro, y va contando pues todo lo que va averiguando, ¿no? Luego hablamos un poco más de la historia, pero al final es eso, ¿no? La relación entre... Podemos hablar ya de ella si quieres, ¿eh? Vamos a empezar así un poco. Ya le estamos dentro de Story y luego lo vamos tachando y vamos hablando del resto, porque si no, vemos que nos vamos a enrollar tú y yo. Bueno, sí. Pues, cuéntame True Story. True Story, al final es una película, lo dicho, basada en hechos reales. Hemos comentado que la gran mayoría de estas películas se basan en hechos reales. Y esta es una más. Es una que, bueno, y luego tendrá sus partes de ficción, como todo guión. Al final estamos hablando de cine. Es decir, está la labor del director, que como tú me has dicho, tienen una muy buena base. No solo el director, sino los guionistas tienen una base que es lo que ha ocurrido. Aquí no te tienes que inventar una historia, ya la tienes, pero luego tienes que saber cómo adaptarla al cine, ¿no? Tienes que saber cómo contarla, porque al final no es lo mismo, no estás haciendo periodismo, estás intentando que el espectador se quede enganchado a esa historia con una serie de recursos narrativos, una serie de recursos técnicos, que son los que tienen que aportar las personas, en este caso del equipo. Y por ello, dicho, aquí sí que hay una gran parte. Para mí hay un gran peso de los actores, porque la historia, como decía, se basa principalmente en un periodista, primero, en este caso el nombre real es Michael Finkel, que era un
reportero del New York Times, interpretado... Perdona que te interrumpa, Pedro, pone aquí que pone un deshonroso reportero del New York Times, Michael Finkel. Bueno, claro, es que la historia, interpretada por cierto por Jonah Hill. Jonah Hill, ¿no? Es este. Vale. Típico de, bueno, de Wall Street. ¿Quién no conoce a Jonah Hill por luego de Wall Street, sabes? Sí, un papel muy relevante, ¿no? Aparte de muchos otros, una carrera extensísima y uno de los grandes actores seguramente del siglo XXI, lo digo totalmente con todas las de la ley. Sí. Y dice lo de deshonroso porque la historia nos cuenta cómo él se inventa un reportaje o no cuenta la verdad en un reportaje de inicio. De hecho, bueno, esto no es spoiler porque la película comienza así. Tranqui, él tiene un reportaje de inicio en el New York Times en el que se va a África a grabar y digamos él cuenta una historia unificando muchas historias de muchas personas con las que habla, de muchos niños, si no recuerdo mal, muchos adolescentes, cuenta muchas de sus historias y lo que hace para darle, pues prácticamente intenta hacer un poco como ficcionar, como un guionista. En vez de contar una historia periodística y contar la verdad de cada uno, dice, voy a coger lo más interesante de cada uno que me lo ha contado y lo mezclo todo en una figura para crear como un mayor énfasis en el espectador. Claro, obviamente eso un periodista jamás lo puede hacer. Está siendo una falta ética absoluta, ¿no? Fue una falta ética absoluta por parte de Finkel, que tardó en descubrirse. Aquí es verdad que el artículo salió publicado. Entonces, claro, cuando empezaron a investigar, pues descubrieron que se lo había inventado al final, que lo que había hecho era esta, lo he dicho, artimaña, y a partir de ahí empezó una nueva historia. Él es despedido, si no recuerdo mal. Y de hecho, creo que está apartado. Participa en el guión de la película, sí. Sí, cierto. Él al final... Qué bueno. Sí. Él está metido en... Bueno, al final porque, lo dicho, esta película se basa en un libro que está publicado por el propio Michael Finkel. Y es un poco la historia de cómo escribe este libro. Entonces, bueno, pues al final un poco esa es la historia, él empieza así. Y luego la historia principal, una vez es apartado, él, acaba contactando porque... Christian Longo sería la persona interpretada por James Franco, un asesino en serie, encerrado. Resulta que es muy fan de sus artículos y de los artículos que publicaba Michael Finkel. Y bueno, pues Michael Finkel de alguna forma, lo principal es que acaba queriendo saber más de la historia de Christian Longo y si realmente ha cometido los crímenes que se le acusan, que en este caso pues era haber matado a su familia. Sí. Y es una investigación un poco como ya ves, ¿no? El tema ya es un poco tétrico, un poco complejo, porque he dicho, es que está basado en un hecho real y él se dedica a investigar. Y la película a mí me parece muy interesante, ya entrando en lo que es la parte del film y de la historia, pero es como el trabajo que tiene que hacer Finkel, Jonah Hill, en este caso con James Franco, para ir contando la historia a la vez, y claro, va conociendo a la persona y vemos como por momentos, incluso sabiendo, o al menos de primeras, teniendo todas las cartas sobre la mesa y pues parece claro que es un asesino en serie, como incluso por momentos de la película Finkel va variando y no sabe si creer o no la historia, incluso intenta por una parte quiere creer que no lo ha hecho, porque claro, al final él lo que está haciendo es simplemente está teniendo charlas con Christian Longo, pero él intenta investigar y saber por qué lo ha hecho, o por qué no lo ha hecho, o qué ha pasado, porque, bueno, es como que... bueno, es una historia un poco compleja, ¿no? La verdad, pero se basa en el sentido de... Perdona, Pedro. Sí. Se basa en las entrevistas que tuvo Michael Finkel con Christian Longo en la cárcel. Eso es. Vale. El argumento principal es ese. Es la charla, las conversaciones y esa investigación, como digo. Es un poco las dos tramas, porque son las conversaciones y a la vez de las conversaciones la investigación que va teniendo. Bueno, vale. Ya sin entrar luego, obviamente, en todo, al final, lo que es la trama, ¿no? Cómo termina o eso que es en este caso, bueno, pues, lo interesante quizás ya para verlo, sí que es más esas conversaciones, lo dicho, lo que has comentado tú, las conversaciones y la investigación. Y sobre todo, el ver a un periodista o a una persona en este caso, porque, bueno, un escritor también, porque aquí, lo dicho, periodista un poco desacreditado, que se convierte más en un escritor, cómo intenta volver primero a recuperar un poco esa ética periodística
que había dejado atrás, y después lo complicado también que lo tiene al estar en ese punto en el que no sabe qué hacer, si creer o no a una persona que él de primeras se le han presentado como un asesino en serie, y así parece a todos ojos vista. Y es muy interesante. Para mí esa relación ahí nos muestra, es muy buen trabajo Jonah Hill y James Franco. Quizás no es una peli que ha tenido muy buena o excelente crítica, no es una peli tampoco que ha tenido mala crítica, ¿no? Pero se ha quedado un poco más en un punto muy medio, o que ha pasado desapercibida para mucha gente, pero realmente a mí me parece interesante, sobre todo porque son escenas, bueno, muy lentas, porque sí que no hay mucha conversación, mucha charla, pero ahí es donde veo un gran trabajo actoral, lo dicho. No sé si... No es una película un trabajo tan excelso de directores o guionistas, porque no sé hasta qué punto realmente han metido, como decía al principio, mucho trabajo, pero sí que de James Franco y Jonah Hill, por ejemplo, sí veo una gran... Entiendo. A ver, cuando tienes un reparto tan bueno como James Franco y Jonah Hill, puedes hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Es lo que yo entiendo, ¿no? Es lo que yo entiendo cómo funcionan estas producciones. Me ha gustado mucho lo que has dicho de la parte de las entrevistas, que tiene muy buena pinta. Me hace recordar a Mindhunter, ¿no? Desde otra perspectiva, porque Mindhunter no tiene nada de periodismo, se basa simplemente en una investigación pura y dura de detectives y de la policía. Pero sí que esas entrevistas con los asesinos, pues, te da tensión, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, yo creo que puede dar tensión y puede dar ese punto de thriller. Y un dato, por cierto, totalmente de acuerdo con eso, porque al final ese punto de entrevistas y sobre todo de que no sabes, claro, yo no sabía la historia, por ejemplo, al comienzo de la película, ¿no? Si no sabes la historia final, y por eso lo que el final es un poco lo de menos, pero es también importante porque si no conoces la historia, en todo momento esas conversaciones también te hacen partícipe de esa duda que tiene el propio Michael Finkel. Estoy ante un asesino en serie, ante una persona... porque luego habla de que no se acuerda. Hay muchos cambios en las versiones de James Franco, en este caso así ocurrió, ¿no? En la realidad. Y entonces todo va hasta el juicio, hasta el momento del juicio. Y una cosa que me he olvidado es que, aparte de ser muy fan, en este caso Christian Longo, el asesino de la película, en el que se basa la película, resulta que le atraparon. Y por eso empieza la historia, la atrapan cuando él en un momento se cambia la identidad y de nombre, como era muy fan de Michael Finkel, se puso Michael Finkel. Y no sé si no recuerdo ahora si era en México, creo que era en México, donde bueno, le atrapan y entonces de repente dicen, ¿pero por qué lleva este nombre de un periodista del New York Times? Y ahí empieza toda la historia, porque le llega Michael Finkel y oye, han detenido a alguien con tu nombre tal. Y ahí empieza toda la historia y resulta que era muy fan. De hecho, tienen incluso charlas de escritura, de cómo empieza a escribir. Y me acuerdo esto ya estoy hablando muy, muy fino, igual tirando mucha memoria, pero hay un momento, por ejemplo, y Franco le pregunta, a Jonah Hill, a Finkel le dice, ejercicios están hablando como de escribir, porque a Christian Longo le gustaba escribir, y él, Finkel le explica sus técnicas. Y él decía, por ejemplo, que cogía una palabra y a raíz de una palabra se ponía a escribir un texto que se le ocurría. Así, para intentar improvisar y ganar agilidad también a la escritura, ¿no? O sea, que también tiene luego como conversaciones de estas que quizás pasan desapercibidas, pero que a mí me parecen siempre muy interesantes, porque son más de guión, incluyo, ¿no? Que es algo, quizás está en la historia, ¿no? Pero creo que son más, ahí sí que puede entrar un poco el guión, que al final se basa, a ver, cuando es una historia tan potente, ¿no? Al final está hablando de lo que decías tú, cuando viste como las de Mindhunter. Claro, pasa lo mismo. Mira, por ejemplo, vamos a pasar a la siguiente, porque lo importante es lo que tú has dicho, una de las claves de True Story es la historia, ¿no? Que está basada está muy entrelazada con el guionista, con Finkel. Era Michael Finkel, ¿no? Sí, está muy entrelazada con Michael Finkel, que participa en el guión, con la película, con los artículos, que es lo que está basado, y con la propia investigación. Tenemos aquí en este top algunas películas que tratan única y exclusivamente de mostrar esta investigación llevada a cabo por periodistas de periódicos importantes, como por ejemplo, pues si quieres vamos a hablar de Spotlight, ya que estamos aquí, que le hemos nombrado antes, porque trata de la investigación llevada a cabo. Creo, no recuerdo muy bien el periódico en este caso, no sé si era el de Boston Globe. El Boston Globe, sí. ¿No? Vale. Llevado a cabo por periodistas del Boston Globe, en este caso por la sección de lo que hablamos antes también, de periodismo de investigación, ¿vale? Liderada por el periodista que es Michael Caine, ¿no? Michael Keaton.
También está, creo recordar que estaba Rachel McAdams también y Mark Ruffalo. Sí, ¿no? Y más Ruffalo, eso es. Efectivamente, Sí, actorazos. Aquí tienes un elenco increíble, ¿no? Michael Keaton, que por cierto el otro día lo vi, que es uno de los pocos actores que no tiene un Oscar. O sea, es un de estos Oscars frustrados, ¿no? De estos actores que han hecho muy buenas interpretaciones. Tenemos Birdman. Sí, mira, fíjate, Birdman, eso. Sí. Batman. Bueno, sí, es verdad. Vamos a ver. Justo. A ver, a mí es que no es. Claro, es un Batman. Bueno, es un Batman, a ver, ¿cómo decirlo? Es un Batman ochentero, Pedro. Sí, es un Batman ochentero, pero claro, es que después han llegado para mí 2 versiones de este siglo XXI que son superiores, sí, que son la de Christian Bale e incluso la de Pattinson, que mucha gente dudó de ella. A mí me convenció muchísimo. La última peli de Batman, ¿no? La última peli de Batman. Pero bueno, el caso es que Michael Keaton está aquí en este elenco, está Rachel McAdams, que también como actriz me gusta muchísimo. Creo recordar que también aparece en otra de las pelis que tenemos del top, pero bueno, no estoy seguro. Y también aparece Mark Ruffalo, y que por cierto, podremos ponerla como la 13ª peli de este top, Pedro, porque me acabo de acordar de que hay una peli en Disney que se llama Aguas Oscuras. Esa la podríamos encuadrar porque creo que Mark Ruffalo en Aguas Oscuras, ¿no? Que es una peli también. Sí. Es periodista. Es periodista. O sea, es verdad que es de Mark Ruffalo, sí. Lo que pasa es que no la tengo vista yo esa. Además la tengo pendiente. Vale. No, pues sí que sé un poco la trama porque la tengo ahí pendiente. Es de Pfizer, ¿no? De una farmacéutica muy potente, ¿vale? Que contamina las aguas de un pueblo de Estados Unidos y intoxica a la población. No sé ya cuándo, no sé cuánta población, pero sí que intoxica, ¿no? A través de las aguas de los residuos de la farmacéutica. Y Mark Ruffalo se da cuenta y empieza a moverlo, tal. A lo que voy es que Mark Ruffalo, este tipo de papeles le gustan mucho. Se ve que le gustan mucho. Y en Spotlight hace de periodista de investigación para el Boston Globe. Y bueno, lo que trata de este grupo, perdón, dime. No, te iba a decir, creo que en ese caso me parece que es más como un abogado. Es un abogado, creo que es más como Erin Brockovich. Creo que es ese perfil de investigación. Vale. El caso de Erin Brockovich con Julia Roberts. Creo que es más ese perfil, pero lo he dicho, sin haberla. Sí, tranquilo, no se me acuerdo. Haberla visto. Yo sí que lo he visto y vamos. Pues... Más un abogado que también es verdad que podríamos haber metido, porque esta vez es otro. Porque te tapan muchas películas, pero cuando vemos a abogados investigar ese tipo de. Sí, es cierto. También da para otro podcast, ¿no? Pelis con abogados. Sí. El caso, Spotlight, este grupo de investigación del Boston Globe, Pedro, lo que hace es, tú ya lo has visto, yo lo he visto varias veces además, ganó el Oscar, por cierto, mejor película, mejor guión en su momento, no recuerdo qué año, creo que fue 2014, no, 2017. 2015-2016. Sí, por ahí. Ganó el Oscar, mejor película, mejor guión, contando, Pedro, destapando un poco los trapos sucios, ¿no? De ¿2000 qué, perdón? 2016, está justo ahora mirando, 2016 exactamente, sí. Pues bueno, destapan un poco todos los trapos sucios de la Iglesia Católica en Estados Unidos, ¿no? Y una cosa que me gusta mucho, que tiene muchas pelis de este tipo, no solamente de investigación y de periodismo, sino las que están basadas en hechos reales, es que, bueno, pues al final de la película, y esto no es spoiler, chicos, no os pongáis nerviosos, cuentan los hechos, ¿no? Muestran con hechos todo lo que está basado en la película. En este caso, en Spotlight, pues muestran un poco todo lo que pasó en realidad, esas víctimas de esos abusos, ¿no? Por parte de la Iglesia Católica a menores en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. A mí lo que más me gusta de Spotlight, voy a decirte, te iba a decir algo malo, pero es que ahora no recuerdo nada malo de la peli. Quizá un poco, sí, el tema de la ausencia o no de efectos especiales, sino un poquito de acción. Sí que es cierto que la trama incita a la acción, porque está haciendo a los periodistas que van investigando, que se van topando con presiones por parte de la Iglesia para que no sigan, o amenazas, siguen investigando, se crea un ambiente de tensión, está muy bien escrito el guión, se crea un ambiente de tensión muy potente en la película, lo cual hace que tú quieras acción, porque estamos acostumbrados a eso, desgraciada o no, mente en el cine de ver acción. Pero vamos, es que a mí me encantó cómo se desarrolla todo, tío. Cómo se desarrolla el guión, cómo se empieza a contar, las interpretaciones son buenísimas. Para mí, Pedro, no sé qué opinarás, pero para mí es Todos los hombres del presidente, pero moderna.
Sí, al final tiene cosas de todos los hombres del presidente. También te digo, es que creo que todas las películas periodísticas, a partir de todos los hombres del presidente, si no tienen, deberían haber cogido cosas de esa, para mí es la obra de referencia de... Es obra cumbre. Sí, la obra cumbre de periodismo y cine. Pero como dices, que pocos peros. Al final, esta película es una historia muy, muy potente. Es muy potente. Claro, es muy dura ya de por sí de contar, de intentar, cuando la llevas al cine, ¿no? Reflejarla de una forma fiel a la historia y a la vez darle ese ritmo que necesita también en el cine, sin dejar de contar todo lo que tienes que contar, como dices, las presiones, las dificultades que tienen los periodistas del Boston Globe para contar las diferentes historias, las muchas historias que van descubriendo por el camino. Y al final, bueno, es una peli que no, bueno, pues, quiero decir, es una peli que es difícil de ver, que es una peli que pues pasa un poco, la diferencia quizás un poco con todos los hombres del presidente, yo creo también que es la parte, por ejemplo, o el tema del que trata todos los hombres del presidente, sí que es un tema que, bueno, ya a día de hoy, por ejemplo, es un tema que era muy conocido, ¿no? Entonces, te permite tomarte más, bueno, no se tomaron en ese momento porque era una historia muy, muy fuerte, pero te permite estar más centrado, como ya sabes la historia, claro. Te permite más estar centrado en realmente lo que están haciendo los actores, en cosas más un poco de la propia película. Pero aquí, como son historias que, al ser más historias, pues no las vas conociendo, sí que el guión o la trama tiene... en todos los hombres del presidente también, pero en Spotlight yo creo que sí que es el 99% de la película, ¿no? Sí. Es la trama. O sea, ya con tener una trama tan potente, te están haciendo la película. Sí. Si a eso le añades tener muy buenos actores como tienes, un reparto, un elenco extraordinario, es que lo hemos dicho, es que todos los actores que hemos nombrado al final son... sí, o sea, es un elenco... Mira, Mark Ruffalo, perdona, es que justo me estaba acordando de los actores que, viendo Mark Ruffalo, yo llevo a ver a Mark Ruffalo como actor normal desde que empezó a hacer de Hulk para Los Vengadores. Y claro, 2016 estaba ya en pleno apogeo Los Vengadores, ¿no? Estaban estrenando ya Los Vengadores, la era de Ultron, y estaba como Hulk. Y de repente vi a Spotlight y vi a Mark Ruffalo y dije, ¿qué está pasando aquí, sabes? No, Mark Ruffalo, que, bueno, es que es un actor que te iba a decir, participa, que por bueno, de hecho, también la podíamos haber metido. Yo la voy a comentar al final con Nightcrawler, porque nosotros estamos hablando de Jake Gyllenhaal, se me ha olvidado, pero te iba a decir, Mark Ruffalo, que participa en otra de las películas más importantes a nivel periodístico y también un poco de true crime muy ficcionada, como es Zodiac. Joder, claro, madre mía, Zodiac. Claro, Mark Ruffalo con Jake Gyllenhaal, también como protagonista, y con Robert Downey Jr., otro elenco extraordinario. Una peli mucho más ficcionada, porque al final Zodiac, para el que no lo sepa, es una historia en la que se trata de fue un asesino en serie, que de hecho a día de hoy, a pesar de que salieron algunas informaciones no del todo ciertas, no se sabe todavía a ciencia cierta o con exactitud de la identidad de ese asesino, ¿no? Que sí que sigue investigando, parecía que había algunas coincidencias, sabía hace poco que el FBI había encontrado, pero bueno, no era del todo cierto, no es que tuviesen una certeza, ni la sigue, y no la hay todavía, y va a ser complicado, parece que lo haya, porque hace mucho tiempo esos casos. Pero es una película muy interesante en la que se ficciona mucho, pero se relata la búsqueda por parte de unos periodistas y de la policía. Está un poco aquí la mitad, mitad policíaca y mitad también periodística, porque Jake Gyllenhaal y Robert Downey Jr. hacen la versión, son los periodistas que buscan a Zodiac, y por otro lado el que busca a Zodiac como policía es Mark Ruffalo. Y es otra peli, bueno, extraordinaria, y aprovecho a comentarla, estás hablando de Mark Ruffalo. Por supuesto, madre mía. Es una obra maestra, Es una obra maestra. Es más policíaca que periodística, lo digo al menos porque sí que tiene todos los ingredientes de misterio, ¿no? Pero hay una gran carga periodística. Mucha carga periodística, o sea, creo recordar, Pedro, que en Zodiac, al igual que en Spotlight, Mark Ruffalo hace de periodista, ¿no? Trabaja para el periódico. No, él hace de policía. Mark Ruffalo es el policía. ¿Y quién era Jake Gyllenhaal es el Vale, ese periodista. Y Robert Downey Jr., el primer Robert Downey Jr. es el primer periodista que investiga a Zodiac. Y bueno, a partir de las amenazas y de algunas informaciones que parece son verídicas, se ha apartado y ya llega Jake Gyllenhaal, que es el que realmente hace un trabajo poco final, intenta acercarse más, aproximarse más y parece que se aproxima más a Zodiac, que ahí sí que vemos pues esas llamadas que decías tú antes, esas fuentes, esas llamadas también que le llegaban a él por la noche, esos sonidos que no sabían si era Zodiac o simplemente era alguien
que intentaba asustarle. Y bueno, una historia muy tensa. Lo que pasa es que, claro, al ser esa tensión y ese misterio lo envuelven todo y a veces nos queda un poco fuera más la parte periodística, pero es verdad que la peli es mitad. La mitad es la investigación que hace Jake Gyllenhaal, la otra mitad más Ruffalo, que hace un papel también extraordinario de un policía que no es capaz. Y como no fueron capaces los policías de aquella época de dar con un asesino en serie como Zodiac, que, lo dicho, que se han hecho... Bueno, incluso yo vi una peli también, se han hecho versiones posteriores, incluso algunas en las que se ficciona del todo, sí, se intenta como ya como dar con la identidad, ¿no? Pero películas de mucho menos calibre que esta. He dicho, para mí una de las, seguramente, a nivel policíaco y metiendo también periodismo, pero en general una de las grandes pelis del cine de misterio. Sin duda, sin ninguna duda. Zodiac es una auténtica obra maestra. En este caso, sé también los papeles. En Spotlight, Mark Ruffalo hace de periodista. Me estaba acordando que Mark Ruffalo en Spotlight, que la tenéis, como ya os he dicho, en un film disponible, hace de Carl Bernstein, hace de Dustin Hoffman en Todos los hombres del presidente, porque es el que va a los sitios a investigar, es el que va a los sitios a preguntar. Me acuerdo. Y en Todos los hombres del presidente, vamos a pasar a comentarla, de Alan J. Pakula, vamos a hablar de la obra cumbre, Pedro. Para mí, tú tienes mucha posibilidad que yo, pues por supuesto, es verdad, pero yo desde el punto de vista de cinéfilo y cinematográfico, Todos los hombres del presidente es una auténtica salvajada. Voy a pasar a comentar varias cositas de Todos los hombres del presidente. Sí. Se llevó 4 Oscar, ¿vale? Se llevó 4 Oscar Todos los hombres del presidente, de Alan J. Pakula, que por cierto, Alan J. Pakula en el 93 hizo otra peli que también tenemos en la lista, que me acabo de dar cuenta, que antes revisando un poco las películas, sí. Que tenemos otra peli. El informe. Eso es, el informe pelícano, sí señor. Se ve que le dio el gusanillo de hacer este tipo de pelis y eso. Bueno, se llevó 4 Oscar. Se lo llevó el Jason Robards, que hace el actor secundario. Se lo llevó también el guión, que merece otro podcast, William Goldman. William Goldman para mí es un auténtico héroe y maestro del guión. Para quien no conozca, William Goldman es un guionista de Hollywood, ha escrito guiones y libros, ¿vale? Ha escrito el libro de Marathon Man, que luego se convirtió en guión, escrita por él. Ha escrito, bueno, William Goldman tiene 2 Oscars, Pedro, por Todos los hombres del presidente y por 2 hombres y un destino, que también escribió el guión, maravillosa, una auténtica maravilla. También protagonizada por Robert Redford, ¿no? Mismo protagonista que Todos los hombres del presidente, que le protagonizan básicamente a Robert Redford y Dustin Hoffman. Bueno, poco más, a mí es que me encantó. Sí que me gustaría destacar algo de Todos los hombres del presidente, y es que cuando yo la vi en su momento, la vi hace un montón de años, la volví a ver el otro día, está en film también, ¿vale? Pero cuando la vi hace ya muchos años, había partes de la peli, y esto es una curiosidad prácticamente, que no sé si a ti te ha pasado, había partes de la peli que no estaban dobladas. ¿Sabes? Oiga, pues fíjate, ahora ya... no me acuerdo de eso, fíjate que la he visto que no estuviesen dobladas al español, en versión original. Entonces era curioso, a ver, quien sabe inglés pues no le importa, esto no le importa, ¿no? Pero sí, que serían frases, ¿no? Frases sueltas. Sí, como 30 segundos, un minuto de determinadas ocasiones en las que no estaba doblada la película y te salían las voces originales. Curioso. Pues fíjate, ahora, es verdad que vamos, yo creo que es la peli que más he visto. Yo también. ¿Estás seguro? Sí. No, hombre, no todas. Es verdad que algunas pelis habré visto más veces, pero vamos, que la he visto muchas y no, fíjate, no caía en eso. Pues buen detalle, la verdad, porque yo estoy tan metido siempre que veo esta película y fíjate que lo he dicho, me sé la historia, yo creo que todo el mundo se la sabe, porque sí, el caso sí. Watergate, sí. Pero vamos, es que la veo una y otra vez y estoy como pendiente de ver qué va a pasar, como si no lo supiese. Efectivamente, me atrapa a todo el rato. Eso es una absoluta maravilla, Pedro. A mí me encantó. A ver, te voy a decir una cosa, a ver, no mala, ¿vale? Pero sí que es algo, es casi una advertencia, ¿no? Para todos aquellos que os pongáis a ver Todos los hombres del presidente de inicio, y es que intentad buscar algo de información acerca del caso Watergate, porque lo que tú has dicho antes de que Spotlight es una peli en la que no te hace falta saber nada y que tú desde el principio hasta el final vas conociendo la trama, te muestra muy bien todos los aspectos, un poco cómo evoluciona. Sí que es verdad que aquí en Todos los hombres del presidente es un poco más densa, es mucho más densa, se dan muchas cosas por supuestas, por sabidas, porque al tratar el caso Watergate, aunque es muy famoso,
pero si la ves desde el principio te puedes perder. O sea, es verdad, te puedes perder porque aparecen un montón de nombres. ¿Tú te acuerdas? Muchísimas referencias. El secretario de Nixon, ¿no? Que al principio de la peli aparece mucho, que lo están buscando, que no saben quién es, en qué trabaja. Y te pierdes un poquito y es interesante y no dice mucho a favor de la peli, porque sí que tienes que estar muy, muy atentos. O sea, es una peli, de verdad, chicos, chicas, para que la veáis y para que lo sepáis, tenéis que estar con los 50 sentidos puestos. Porque si no, os vais a perder y os vais a... se pierde la pista de determinados personajes y se comienza con la pista del dinero, por ejemplo. ¿Te acuerdas, Pedro? Cuando dejan de investigar tanto el secretario de Nixon y siguen la pista del dinero, ¿no? Que en la trama, ¿no? Tanto Bernstein como Woodward, uno de ellos, que no recuerdo mal, creo que era Woodward, ¿no? Robert Redford, tiene una especie de infiltrado, ¿no? En las altas esferas de la CIA y del gobierno, ya no recuerdo bien, que le va diciendo, sigue la pista del dinero, que se encuentra en un parking por la noche, y le dice, sigue la pista del dinero. Sí. Que lo llaman garganta profunda a su confidente, por también, además con esa voz también el doblaje también del actor, y en la que le va desvelando, como dices, una fuente, es uno de los puntos más interesantes, ¿no? Como van, ellos tienen muchas informaciones, sin embargo es una fuente que parece ser que está muy ligada, porque al caso, ¿no? A las altas esferas, como es la que le va dando esos... Tienes que seguir esta pista, esta es la clave, que bueno, en la versión original creo que es Hal Holbrook el que pone voz, el que interpreta a este personaje, y bueno, como efectivamente pues es el punto clave, ¿no? Al final para descifrar en este caso, que como dices también, y es totalmente cierto, quizás tienes que llegar con un pelín de bagaje a ver la peli para no perderte nada. Sí, pero también lo interesa... Sí, te iba a decir, no, también lo interesante, por otro lado, es que es una película que te va contando el caso una vez ya, digamos, ellos ya están investigando, no saben bien el qué, pero saben que hay algo que no está bien, saben que hay algo que está fallando, no saben que les va a llevar hasta Nixon, como se acaba llevando, y como acaban destapando el caso Watergate, pero digamos, es interesante por eso, porque ellos mismos, tú vas acompañando a dos periodistas, en este caso, dos leyendas del periodismo, a posteriori, como Woodward y Bernstein, pero les acabas acompañando en toda esa labor periodística, que para mí es lo más interesante y lo más llamativo de la película, ¿no? Como tú entras ya de lleno en una investigación periodística. Además es que y vas recorriendo paso por paso lo que hacen los dos investigadores, los dos periodistas, para, pues en este caso, destapar uno de los posiblemente casos más grandes que ha destapado el periodismo, ¿no? Como el caso y además es que lo sigues, Pedro, sigues la historia con ellos de una forma muy, muy cercana, pero hasta el punto de que muchas tomas de la cámara cuando están en la oficina te muestran el punto de vista de un tío sentado en una oficina. Si te fijas, si te acuerdas, muchas de las tomas que hay de Bernstein y Woodward hablando por teléfono están desde el punto de vista como si tú estuvieras en otra oficina, en otro puesto, en otra mesa dentro de la oficina, viéndolos y viendo cómo hablan por teléfono. Me parece una maravilla. Pakula ahí lo hizo genial junto con el director de fotografía y los ayudantes de cámara. También tengo que decir que me encanta cómo está recreado. Yo no sé, Pedro, igual tú lo sabes, pero yo no sé si el escenario de las oficinas de Washington Post es una oficina real o se hizo aposta como un decorado para la película, porque me parece increíble lo bien que está recreada una oficina de periodismo en la época del año 70, creo que de 72, la peli. Es del año, sí, o más o menos, tiene que ser... Sí, creo 72. 72, ¿no? Sí, es de esa época. Me parece maravilloso. Pues fíjate, el dato no lo sé, es verdad que sí que imagino, ¿no? Que por la época posiblemente, si no, hombre, las oficinas igual es complicado, ¿no? Porque al final es un rodaje, pero que se inspirarían absolutamente, ¿no? En las oficinas, en este caso del Washington Post, ¿no? Lo más probable. Al final, ese trabajo de ser un poco muy fieles a un tipo de periodismo que, lo he dicho, claro, ya queda un tanto alejado al que podemos realizar ahora, al que se puede realizar ahora, porque claro, no había una herramienta como internet que ha cambiado para todo el mundo, ha cambiado mucho. Y vemos, ¿no?, esas constantes llamadas a Bernstein, a Woodward, cómo les va llegando la información, cómo tienen que corroborarlo, cómo van a las casas, ¿no?, uno por uno de las personas con las que intentan hablar,
cómo con esas fuentes que se les van desvaneciendo y otras que aparecen y cómo van haciendo todo ese trabajo a mano, primero con esas libretas, Sí, ¿no? sí. Es una película que tiene todos los ¿Cómo lo elementos de sigues? una persona. Efectivamente. Claro, tiene todo lo que tú te imaginas. O cuando éramos, sobre todo yo cuando era pequeño, imaginaba, ¿no? El periodismo así, claro, decía, Qué bueno, guay. esto, los periódicos en papel, ¿no? Qué Que guay. siguen existiendo, pero en aquella época obviamente era lo máximo, ¿no? El periodismo era las grandes referencias, ¿no? Ahora ha cambiado mucho, lo he dicho, por portales, por las redes sociales, y bueno, es muy diferente. Pero nos lleva a una época en la que ese tipo de periodismo, pues, bueno, fue capaz, en este caso, dos periodistas fueron capaces, con el apoyo de su editor, todo momento el Washington Post les apoya y les permite seguir en Sí. la investigación, incluso yendo, lo dicho, hasta altas esferas, ¿no? Sí. Y a pesar de que se encuentra con muchas trabas. Y toda esa investigación es lo que yo creo que ha sido una absoluta maravilla, ¿no? Es que al final para mí ese es el requisito, ¿no? Que el director en este caso consigue meternos a todos los espectadores en una trama de la que no somos obviamente partícipes, solo somos espectadores, pero de alguna forma nos hace sentir que estamos siguiendo la investigación como sabiéndonos la historia como si empezásemos de cero, ¿no? Y claro, ir paso a paso, viendo cómo lo van consiguiendo, como Robert Redford y Justin Hoffman, que no está mal, también te digo la pareja que eligen para Woodward. Es que vamos a ver, la pareja de Robert Redford y Dustin Hoffman se me asemeja a mí a parejas como precisamente también la otra peli escrita por William Goldman, Dos hombres y un destino, con Robert Redford. Ay, ya se me olvidó el otro. Robert Redford y Paul Newman. El golpe, también con los mismos, Paul Newman y Robert Redford, son parejas ya que han pasado la historia del cine. No, absolutamente, son actores esos de culto, podríamos decir, y que además encarnan, lo dicho, a dos personajes, dos periodistas que son también de absoluto culto, ¿no? Como Bob Woodward y Carl Bernstein, ¿no? Pregunta, Pedro, además, ¿en periodismo los estudiáis o los referenciáis o habláis de ellos? Sí, hombre, al final salen, ¿no? Son nombres que acaban saliendo en algún momento. Obviamente no se estudian sus vidas ni ya entiendo. Pero su trabajo, ¿no? Pero sí que son periodistas, pues los típicos, ¿no? Cuando te preguntan siempre alguien en algún momento, pues es un nombre que sale, ¿no? Es decir, además Woodward ha estado muy activo, ha escrito varios libros sobre Trump en Estados Unidos, sobre todo el tema de cómo ha llegado al poder y los años que ha estado en el poder Donald Trump. Ha estado muy activo en ese sentido, ¿no? No sé si Bernstein, creo que también. Woodward en este caso. Creo que Bernstein ya he oído, la verdad que no te sabría decir, ¿no? Que tienen que ser mayores, ¿ya? Sí, son 80 años. Claro. 80 años, en torno a los 80 años, ambos. Sí. Y Woodward sí que eso, lo he dicho, sí que ha sido al menos está un poco más activo con el tema Trump. Y bueno, pues incluso sigue estando bastante vigente, ¿no? Sacando sus libros, como te digo, esas publicaciones, pero luego aparte son dos nombres que han pasado a la historia. Todos los dos tienen el Pulitzer, creo, por esta investigación. Que al final estamos hablando de dos periodistas que destaparon un caso que acabó con un presidente de Estados Unidos. Llevó a dimitir a Richard Nixon, claro. Dimitió Nixon. Entonces, posiblemente es una de las investigaciones más importantes de la historia. Sin ninguna duda. A mí me encanta como esa primera escena cuando están en las oficinas de Watergate, ¿no? Y surge todo y a partir de ahí ya empiezan a investigar. Pues mira, si te parece, el mismo director, Alan J. Pakula, en 1993, con una película de 2 horas, un poquito larga, el informe pelícano, juraría que yo no la he visto nunca entera. Sí que reconozco que sí que he visto parte de la peli, ¿vale? Hizo el informe pelícano, chicos, de Alan J. Pakula, escrita también por el mismo actor, director. Diferencia, por ejemplo, a Todos los hombres del presidente, que la escribe Alan J. Pakula junto con, William Goldman y Carl Bernstein, también la escribe, que no sé si lo he dicho antes. Pero bueno, en el 93, casi 20 años, por cierto, más de 20 años, 21 años después de Todos los hombres del presidente, hace el informe pelícano con Julia Roberts y Denzel Washington. Esta tuvo en su momento, yo recuerdo que esta peli fue bastante famosa en su momento, en la típica peli de los 90, ¿no? Con un Denzel Washington que estaba en plena forma, ¿no? Luego hizo películas maravillosas como las de los huesos, ¿no? Como era el coleccionista de huesos, ¿no? O el coleccionista de huesos, ¿verdad? Una de esas dos, es que no recuerdo muy bien, creo que fue el coleccionista de huesos, ¿no? Con Angelina Jolie. De huesos, ¿no? Habría duda también, pero creo que sí.
maravillosa. Pero bueno, cuéntame, yo esto no lo he visto entera, el informe pelícano. Y aquí pone que, bueno, es un estudiante de Derecho, ¿no? El Denzel Washington, que descubre una conspiración. Sí, bueno, al final es un poco bastante similar, hecho, claro, justo el mismo director, y bastante similar un poco a todos los hombres del presidente. De alguna forma se inspira muchísimo en todos los hombres del presidente, claro, eso más actual. Especula. Sí, claro. Es misma trama al final, porque, digamos, básicamente se trata de una conspiración que apunta a una campaña electoral fraudulenta por parte del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Acaba siendo un poco el final. Y el informe Pelícano, pues, bueno, me gusta el título que eligen porque en la película llaman así al informe de una estudiante de Derecho, que es interpretada por Julia Roberts, que es la que hace una teoría que da en el clavo, ¿no? Hay una serie de incidentes, ocurre una serie de incidentes con unos jueces, y ella escribe una teoría, se la pasa a su profesor, con el que además mantiene una relación sentimental, y este profesor le hace llegar la teoría a un colega suyo del FBI. ¿Qué pasa? Este colega del FBI acaba dejando, bueno, la teoría, digamos, acaba dentro del FBI en gente que está implicada en esta acción, y se dan cuenta de que lo que relata, bueno, al principio lo toman un poco algunos como nada, y hay gente que se da cuenta de que es que lo que está relatando es verdad. Claro, descubren que una simple teoría de una estudiante de Derecho ha destapado una trama. Evidentemente, podía haberse quedado ahí. ¿Qué pasa? La película, pues, claro, porque la estudiante de hecho no le da más importancia, pero empiezan a suceder a su alrededor, pues explota el coche de su profesor. Sí, empiezan a... claro, empiezan a perseguirla, ¿no? Que sea como terror político, algo así. Claro, es que empiezan a perseguirla, intentar deshacerse de ella, ¿no? Por si se le ocurre un poco llevar esa teoría a seguir investigando esa teoría, que ya ha dado en el clavo, ¿no? Sí. Simplemente la teoría, seguir investigando hasta descubrir los hechos. Ella, evidentemente, se va escondiendo y va esquivando, ¿no?, a todas estas personas que la siguen, y contacta con Denzel Washington, que es el periodista que le ayuda finalmente a recabar la información que necesita para demostrar que esa teoría es cierta. Eso. Qué interesante. Este tipo de pelis, el informe Pelícano, es un tipo de películas que se empezaron a hacer bastante, no en todos los hombres de presidente, que hace 72, pero sí que en los años 90 y en los 2000 ya, sobre todo ahora, los 2010, se empezaron a hacer, que es, digamos, en contra del gobierno de Estados Unidos, o cómo el gobierno de Estados Unidos encubrió ciertas cosas, ¿no?, ciertos actos, hechos en guerras, como por ejemplo pasa en los archivos del Pentágono, Pedro, de Steven Spielberg, ¿no?, con Meryl Streep y Tom Hanks, ¿no? Y este tipo de pelis se empezaron a hacer, ¿no? De, oye, que el gobierno de Estados Unidos no siempre es bueno, o que también hace cosas malas. Vamos a mostrar ese tipo de películas en las que sacan los trapos sucios del gobierno. En este caso, en el informe Pelícano, lo que tú has dicho, ¿no? Es un informe... Ahí es. Sí. Claro, es una ficción, claro, es una película basada en la ficción, pero que, de hecho, tiene mucha parte de todos los hombres presidente, sí, porque al final yo veo algunas similitudes, por ejemplo, entre esa fuente clave en todos los hombres presidente, sí, con el personaje que hace Julia Roberts, dándole aquí, claro, sin embargo, el protagonismo a la fuente y no tanto al periodista, que en este caso es Denzel Washington, que luego sí es más coprotagonista, pero lo dicho, sí, retratando esa imagen más de una fuente que tiene la información, sí, y que quiere hacerse llegar a un periodista. Efectivamente. Y por eso es tan interesante. O sea, es un thriller, un thriller absoluto, y bueno, que a mí me mantiene siempre enganchado a la pantalla. Es una peli no tan de culto como otras, pero muy, muy entretenida y, bueno, muy adictiva. Y luego, vamos, con Denzel Washington, tú lo has dicho, joder, sí, y Julia Roberts, vaya dos. Julia Roberts, que estaba también en su juventud plena, ¿no? En su plena juventud ahí de los años 90, Julia Roberts. Sí, estos años 90, pues sí, con esa época en la que hizo, claro, en la que te iba a decir, hizo casi todos sus, bueno, y sus grandes éxitos, pero sí algunos de los éxitos al menos más conocidos de su carrera. Sí, me lo tenéis disponible en Movistar Plus, ¿vale? Quería recalcar el tema este quería extrapolar o elevar la importancia de la fuente en el caso de Informe Pelícano, o la importancia de los dos periodistas de Todos los hombres del presidente, o del grupo de investigación del Boston Globe en Spotlight, que empezamos a ver películas de cómo este grupo ejerce presión contra el gobierno, ¿no? Hay una presión importante, y cómo el gobierno intenta acallarlo, ¿no? En el caso de Informe Pelícano, en base a estas persecuciones, detenciones, explosiones, en fin. Pero vemos como en los archivos del Pentágono, ¿no?,
trata un tema diferente al resto, ¿no?, que hemos comentado de pelis, que es el de la guerra de Vietnam y de todo lo que hizo el gobierno de Estados Unidos para encubrir las masacres y para encubrir todo lo que hizo mal en la guerra de Vietnam, para, digamos, encubrir que al final perdió Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Muy interesante también los archivos del Pentágono. Yo la vi hace ya, en su momento, cuando se estrenó, que juraría que fue del 2017 o así. Por ahí, incluso antes, sí, 2017. Vale, también estuvo nominada a 2 premios Oscar de mejor guión y mejor actriz. Meryl Streep, que Meryl Streep siempre que actúa la nominan como mejor actriz. Es increíble, la verdad. Que por cierto, yo no sabía, a modo de curiosidad, paréntesis, Meryl Streep estuvo saliendo con John Cazale, no sé si se llegaron a casar. John Cazale, para quien no lo sepa, Fredo del Padrino, buenísima. Que yo no lo sabía, es curiosidad que me enteré el otro día, como ahora estoy viendo Francis Ford Coppola. El caso, que los archivos del Pentágono, a mí sinceramente me acabó aburriendo un poquito, pero porque para mí no tenía ese gancho, esa intensidad, porque venían de Spotlight, ¿no? Spotlight has dicho que era de 2016, el año siguiente se estrenó los archivos del Pentágono, ¿no?, y me puse a verla. Tenía muy reciente el tema de Spotlight y sé que me acabó cansando un poquito. No sé a ti qué te pareció. Bueno, es una peli que sí que yo igual, no es una peli que si consiguiese conectar con ella, ¿no? No fue una peli en la que realmente, igual que me pasa en forma de película, lo que seguramente sea una peli, al final es ficción, pero me parece mejor tratado el tema, me parece mejor llevado al cine, la historia, o digamos Spotlight, o hombre, Todos los hombres del presidente. Y es verdad que no conseguí tanto empatizar, y no es una peli que... De hecho, es la única, fíjate, te comentaba justo antes de entrar a la prueba, es la única que no he visto más de una vez. Vale. Es verdad que también es de las más recientes. Sí. Seguramente si hoy la viesen por la televisión la vería, ¿no? Pero bueno, no consigue empatizar. Y aprovecho para decirte justo otra que trata un poco de este tema que has contado, que es Matar al mensajero. Matar al mensajero. Que es al final un poco el mismo tema. Se trata de un periodista que investiga un caso que implica al gobierno de los Estados Unidos. Una historia real, basada en un periodista en Gary Webb, interpretado por Jeremy Renner, Ojo de Halcón, conocerá prácticamente todo el mundo, ¿no? Entre otros papeles, magnífico actor, que además en esta película hace de un periodista que se enfrenta directamente al gobierno estadounidense, porque, o en este caso a la CIA, porque intenta establecer las conexiones que existen y que existieron, pues se reconocieron entre la CIA y el mundo de la droga, y cómo se iba, en este caso en los propios barrios de los Estados Unidos, en este caso los barrios en donde había mayor población también afroamericana, pues aparecían muchísimas cantidades de drogas por las relaciones. Bueno, había una serie era una serie de asociaciones a través de las que el gobierno pues estaba implicado de una forma muy turbia y estaban afectando a la gente directamente, ¿no? Fueron unos casos que después, años más tarde, incluso, la película un poco trata de cómo Gary Webb está investigando todo esto, de cómo lo descubre, cómo lo publica, de cómo le hacen quedar como un mentiroso, cómo incluso sus propios compañeros le repudian, gran parte de ellos, como años más tarde, con él ya apartado de todo esto, o sea, como él ya fuera de esta investigación, se empiezan a reconocer las cosas y parece ser que no había estado tan equivocado, ¿no? Y que su trabajo en gran parte había sido muy certero y que por eso mismo habían ido contra él, ¿no? Entonces, una pena, porque nos cuenta una historia de un periodista que en este caso no fue como igual que Gary Bernstein, pero en su caso acabó mal. De hecho, pues fue totalmente apartado, ¿no? En el momento en el que... ¿Del periódico? Sí, muy repudiado. Es que estoy viendo aquí, perdona Pedro, es que estoy viendo aquí que Gary Webb, que es el protagonista de la peli, que es Jeremy Renner, escribió el guión también, ¿eh? Sí, claro, él al final es su historia. Claro. Su historia. Es verdad que, te iba a decir, esta película, el guión, él no se estará en la familia porque él fallece y esta película es un poco después. Él fallece en 2004 o en 2005, lo tenía aquí apuntado, él fallece. Interesante. Fallece años después de todo esto. Sí. Y es verdad que él habla de esa plaga del crack, ¿no? Un poco, y todas esas, lo he dicho, relaciones del gobierno con este tipo de narcotráfico, con narcotraficantes.
y se encuentra con muchas trabas. Y realmente, bueno, tiene una historia muy dura porque vemos la otra cara del periodismo, de alguien que investiga, descubre cosas muy serias. Que va de frente, ¿no? Que va de frente. Me parece muy llamativo esto que estoy leyendo, ¿no? O que leí en su momento de curiosidades sobre esta peli de Matar al Mensajero, que dice que varios miembros del gobierno de Estados Unidos presionaron a la película, tanto en producción como en postproducción y durante el rodaje, para que no saliera a la luz. Al final es una peli que habla, claro, de una historia que realmente es muy dura, porque vemos eso, como alguien pues honesto y que hace bien su trabajo acaba pagando las consecuencias. Y obviamente lo más allá de que la historia en sí pues es realmente cruda, porque vemos como un gobierno pues utilizó su poder para realmente, bueno, mucha gente al final murió consecuencia de esos actos, ¿no? Y realmente es una peli muy dura. No es quizás, lo he dicho, tampoco es una peli que ha pasado más desapercibida, pero por ejemplo, sí. A mí, fíjate que la gente de Pentágono es más, como nombre es más conocida y tal, pero a mí me gustó más. Me parece que hay bastante acción y que es una peli, sí, es una propuesta, es una peli bastante interesante y bastante amena, sobre todo. Dentro de que es un tema muy serio, creo que está bien llevada. Es una peli muy correcta para verte y enterarte de la trama y a la vez disfrutar, porque se te pasa rápido. Tengo que ver Matar al Mensajero, la tenéis en Movistar Plus, muy interesante. Bueno, mira, vamos a... porque me parece, por lo que me cuentas, que Matar al Mensajero es un poco más agresiva en el sentido del actor y de la historia que cuenta. También me parece agresiva, esta sí que la he visto, es El Estrangulador de Boston. Esta es bastante interesante, porque es una peli del año pasado, de 2022, que protagonizada por Keira Knightley, inglesa. Y El Estrangulador de Boston cuenta El Estrangulador de Boston. Es una peli ambientada en la época del Estrangulador de Boston, que Pedro, no sé, creo que es hace 100 años o así, ¿no? Principio del siglo XX, creo que es. Bueno, es más tarde, estos años 50, 60. Vale. Y es, de hecho, no sé si es el Boston Globe, el periódico, ya no recuerdo, el que trabaja de esta periodista que interpreta Keira Knightley, que es Loretta McLaughlin. Y ya el periódico no me acuerdo, pero bueno, es en Boston, es un caso, efectivamente, ella investiga la historia de Estrangulador de Boston, ¿no? Sí. Y bueno, es una película que bueno, al final también tiene un buen reparto, sobre todo tiene una muy buena protagonista como es Keira Knightley, y que luego nos demuestra en este caso... Jack Coogan, ¿no? Chris Cooper, perdón. Joder, Steve Johnson. Chris Cooper, sí. Porque es el director del periódico, ¿no? Sí, y me gusta mucho porque, al igual que puede pasar en Matar al Mensajero, que no lo he visto, en Estrangulador de Boston, a mí me llamó la atención, ¿no?, cómo es una periodista mujer, que para aquel entonces, en los años 50, 60, como tú dices, pues había muchas presiones, o había mucha desigualdad en el tema del periodismo y muchas presiones en ese sentido de la sociedad. Cómo consigue hacer frente al propio, hasta el propio director del periódico, Chris Cooper, enfrentándose con todos los medios de comunicación, pegándose con todo el mundo, cogiendo esas exclusivas. Me acuerdo que estaba luchando Keira Knightley y siempre decía, pues yo tengo que conseguir exclusiva para que el mundo la vea, para que la sociedad lo vea, para leerlo, para mostrarlo. Y a mí eso sí que me pareció llamativo, cosa que no he visto en otra peli relacionada con el periodismo. Keira Knightley, que hace un papelón de mujer feminista, ¿no?, que es a lo que pues se ha dedicado Keira Knightley a hacer últimamente, ¿no? Y además es muy interesante el papel, te iba a decir, porque nos muestra una periodista. Justo venimos hablando de muchos hombres, de muchos periodistas hombres, y nos muestra justo que es verdad que es algo que bueno, también porque al final, como muchas se basan en hechos reales, estamos hablando de unas épocas en las que, claro, no había esas desigualdades, esas desigualdades de oportunidades entre hombres y mujeres en el aspecto laboral, ¿no? Y encontramos también, pero está muy bien, creo, llevado, cómo nos muestra esas dificultades y también algunos problemas que le afectan en su trabajo simplemente por ser mujer, y cómo vemos esas diferencias, ¿no?, con sus compañeros. De hecho, ella cómo tiene esas dificultades también para tratar ese tema, ¿no? O sea, vemos también esa parte que es verdad que está muy tratadas por encima, porque al final el guión se basa mucho en la historia principal, pero realmente también es muy interesante cómo lo tratan, y creo que es importante, porque al final estamos hablando muchas historias de muchos hombres, y pues está muy bien que llevasen esta historia también, y que haya salido este año, prácticamente el año pasado, no sé, este año, la he visto este año, creo que ha sido este año, este año finales del pasado, salió esta película que también está muy entretenida.
y bueno, otro thriller a Sí, tener en cuenta. muy interesante esta. Bueno, si quieres vamos a hablar de unas de las dos últimas, porque de Nightcrawler un poco ya hemos hablado de ella, ¿no? Nightcrawler muy recomendada, la tenéis en Rakuten, o si queréis hacer muchos clics para conseguirla, pues también. Y de Jake Gyllenhaal, muy buena. Y bueno, a mí sí que me llama la atención de nuestra lista que tenemos aquí, me llama la atención dos en especial, porque La Crónica Francesa, entre tú y yo, Pedro, da para otro podcast pues, solo de Wes Anderson. Es decir, ¿vale? podemos dejarlo pendiente de Wes Anderson. Sí, me parece que da para otro podcast. Así que te pregunto, porque estas son dos pelis que yo no he visto, que son, por ejemplo, Holy Spider. Vamos a terminar con Holy Spider y con Scoop. Pues mira, dos pelis muy diferentes. Hay algún pequeño apunte de simplemente Nightcrawler, lo dicho. Sí. Película de algunas, como hemos dicho al principio, escenas más impactantes de la carrera de Jake Gyllenhaal, y mira que tiene películas impactantes, Sí, pero joder. habla de un reportero muy despiadado y que habla de esa ansia de poder, ¿no? Totalmente ficción en este caso, pero dentro de la ficción, muy buena peli. Y de estas dos, Holy Spider es una película muy interesante porque también nos pone en el papel de una periodista mujer, y además en Irán en el año 2001, donde tiene muy difícil trabajar en algunos temas, y ella, además, esta periodista hizo un trabajo para investigar una serie de asesinatos, todos ellos contra mujeres. Además, en este caso, era la gran mayoría... Trabajadoras sexuales. Sí, justo, la gran mayoría, o todas, creo que todas Sí. eran prostitutas en Teherán, en este caso, que no me acuerdo, estaba pensando en la ciudad, en Teherán, y como, bueno, pues ella está investigando porque parece ser que el gobierno no hace mucho caso. Y esta historia es muy interesante porque mezcla una parte de una realidad que era que había gente incluso, por motivos, bueno, la gran parte... Había una parte asociada un poco, el asesino, digamos, acaba siendo un... Bueno, no es ni siquiera, no diría fanático religioso, pero sí tiene esos componentes, y bueno, él hay gente que le apoya, tiene mucha gente, ¿no? Y se encuentra la periodista y las personas, las familias de las mujeres asesinadas, como hay gente, o gran parte de la sociedad, apoya. Increíblemente, ¿no? Nos sorprende, ¿no? Decir esto, pero cómo llegaron a apoyar al hombre que estaba cometiendo, al asesino que estaba cometiendo estos crímenes. Joder. Es una peli que realmente es muy cruda, muy dura de ver, realmente interesante, porque nos muestra otra realidad que, claro, pues te puede quedar muy alejada, ¿no? No, pero esta porque me al gusta final... mucho. Pero no, es realmente interesante la peli. Yo creo que es una joya, ¿eh? De las pelis de estos años, ya no te diría de periodismo, pero yo de las pelis que he visto estos 2-3 últimos años en cines, de las que más me impactan. Qué guay. Y sí, de las más... Muy interesante. Además estoy viendo que se llevó la Palma de Oro, bueno, no miento, estuvo nominada a la Palma de Oro por el Festival de Cannes el año pasado, y se llevó la actriz, el premio a la mejor actriz, pues en Cannes el año pasado. En Cannes. Qué guay. Sí, estuvo en varios festivales, no sé si llegó a los Oscars como mejor peli, o sea, nominada, como película internacional, creo que no, pero estuvo ahí en las quinielas porque era... Es una, vamos, para mí es una joya, ¿eh? Y, vamos, bastante pasa un poco desapercibida. Ya, sí, totalmente. Yo solo la conocí cuando la pusieron ya en Disney, que esa está en Disney. Y cuando la pusieron en Disney ya la vi y dije, joder, el póster me impacta, me interesa. Y claro, luego vi que estaba dirigida por Alia Basi, que como ya he dicho al principio del podcast, dirigió Border, que es una auténtica obra maestra, Border. Y así que esta la voy a ver. Esta la tengo que ver sí o sí, porque sí que me llama mucho la atención, Pedro. No, es una peli, como digo, es un thriller al final y que te trata de una realidad muy dura, es una peli muy dura porque estamos viendo, como lo he dicho, está la parte un poco, claro, prácticamente todos los espectadores, iba a decir, todos los espectadores están siendo la película, lo vas entrando un poco, ya vas viendo, ¿no? Se destapa rápido, además, un poco quién es cada... Sí. Sabes un poco por dónde van los tiros, ¿no? Sabes quién es quién, entonces te deja un poco esa parte de thriller un poco más apartada y te centras en esa realidad social también y tan dura de ver cómo la propia periodista y cómo todas las mujeres y las familias también, las mujeres asesinadas, se están enfrentando, que ya no solamente es que han perdido a sus familiares en las familias, sino que encima son criticados por la sociedad, que vivieron algo totalmente, ¿no? Dicho así, es una surrealista, pero claro, hablamos bueno, pasó, obviamente no, el grado, ¿no? Ya que hayan expuesto los hechos y los hayan dramatizado, no cine, esto decimos que es cine, ¿no? Al final hay una parte siempre de ficción, pero los hechos un poco nos habla de Irán 2001, ¿no? Otro momento, ¿no? Y bueno, es una peli, decía,
muy alejada, Juan, a Scoop. Sí. Porque Scoop, ya Justo. para acabar... Iba a decir, vamos a ver, vamos a terminar con que existe el periodismo en el cine de Woody Allen. Pues sí, existe, aunque sea un poquito, ¿no? Aunque Scoop no sea 100% periodística, porque como las que hemos hablado, pero Woody Allen incluso se ha aventurado a introducir el periodismo en sus películas de romance, ¿no? Porque al final es como no deja de ser un romance de una periodista con un aristócrata de la alta sociedad, ¿no? Sí, no, es bueno, una historia totalmente desternillante, humorística, muy alejada de todo esto que estamos hablando. Pero bueno, que está bien para acabar. Oye, si alguien quiere una peli más amena, yo se la recomiendo. A mí me ha parecido cortita. La primera... Sí, nada, muy corta. Y yo recuerdo, fíjate, es una de las primeras pelis que vi en versión original. Anda. Porque nos la puso una profesora de inglés en el colegio todavía. Estaba muy no me acuerdo qué años tendría, ¿no? Pero nos la puso. Pues una comedia al final, entre Hugh Jackman y Scarlett Johansson, con Woody Allen, como siempre, apareciendo en sus películas. Pero claro, al final pues habla de un poco cómo están buscando al asesino, así, el tarot, creo que era, y que es Hugh Jackman, y Scarlett Johansson se acaba enamorando de él, y entonces Woody Allen le va diciendo que no te enamores porque cuidado que va a ser él, el asesino, el otro le hace creer que no. Bueno, entonces un poco una trama en la que el periodismo está muy de fondo, porque se investiga, pero que al final lo importante es las sonrisas que siempre te saca, o al menos a mí me saca siempre Woody Allen. Sí, a mí, bueno, Woody Allen, esta peli, Scoop, que es del 96, estoy viendo, ¿no? Del 2006. Sí. Es del 2006. No, iba a decir, eso tiene que ser de los años 2000. Es del 2006. Sí, fíjate que Match Point la hizo en 2004 y entonces estaba un poco, para mí, hablando ya un poco del cine de Woody Allen, que también da para otro podcast, estamos en el último periodo de esplendor de Woody Allen, ¿no? Match Point y Scoop. Ahora ha hecho su última película, en teoría Golpe de Suerte, que está bastante bien, de verdad, está bastante aceptable. Pero en cuanto al humor que pone Woody Allen en sus películas, me quedo con el primer Woody Allen, el Woody Allen de Maridos y Mujeres, el Woody Allen de Annie Hall, que es absolutamente maravilloso, ¿no? Aunque Scoop no la he visto, es de las pocas pelis de Woody Allen que me quedan por ver, pero si me dices que es de humor, Woody Allen no falla. A ver, no es tan clásico como las que has mencionado, por ejemplo, ¿no? Tiene, bueno, es que yo, Woody Allen, justo esa época que comentas, tiene muchas de mis pelis favoritas, y luego Match Point, que es más, bueno, es de la más actual, y más serio, también son obras de arte, ¿no? Para mí, uno de los, si no el mejor, te diría, si no el mejor, uno de los mejores comienzos de la historia del cine, con esa imagen de la red, y hablando de la suerte y la importancia de la vida. Ojo que el comienzo de Annie Hall, de Woody Allen haciendo un monólogo delante de la cámara, es impresionante. También. No, Woody Allen tiene alguno de los mejores comienzos de este. Bueno, es que es una maravilla en ese sentido. Por eso yo creo que es un cine muy de autor, pero que acaba enganchando también a un público más generalista, porque es tan bueno que... Y bueno, Scoop es para reírse, va a pasar un buen rato, a ver que, oye, tienes un poquito de intriga, porque también le mete ese salseo a la película, de no saber si Hugh Jackman es o no, o sea, saber si Hugh Jackman es o no es el asesino, y ver hasta qué punto Scarlett Johansson se lo cree o no, también, y va enamorándose de él. Y bueno, pues una peli entretenida, un poco para acabar esta lista, que yo creo que tiene muchos nombres. Sí, nos queda nos queda una última película, que simplemente por nombrarla, ¿vale, Pedro? Que es Al Descubierto, She Said. Que rápidamente, tranquilo, es para nombrar realmente, que yo tampoco la he visto, pero creo que cuenta un poco lo de Weinstein, ¿no? Sí, yo la vi, justo la he visto hace muy poquito, porque está más actual también, el año pasado o el anterior. Conocía la historia, pero bueno, relata, como decíamos, todos los abusos sexuales de Harvey Weinstein, y como dos periodistas, dos reporteras del New York Times investigan estos casos. Y bueno, pues una peli interesante, sin duda, una peli que comenta un caso real también, un escándalo sexual de Harvey Weinstein, y que desencadena el movimiento del Me Too, ¿no? En Estados Unidos, en Hollywood, y que pone nos retrata a dos periodistas que no se rinden ante un caso en el que sufren muchísimas presiones, porque hablamos de Harvey Weinstein, para que no lo sepa, pues uno de los productores más poderosos de Hollywood, Company, ¿no? La Weinstein Company ha producido las películas de Tarantino. O sea, es uno de las personas, de hecho, era una de las personas más influyentes de Hollywood y de los Estados Unidos. Entonces, todos aquellos que se habían puesto en contra de él, pues como demuestran las investigaciones, habían acabado fuera del mundo del cine. Había mucha gente que había sufrido abusos y no los había querido denunciar por miedo. Y como estas dos periodistas se arman de valor también,
apoyadas por sus editores y acaban destapando este caso, que luego además había otros periodistas investigando. Estaba el hijo de Woody Allen, se me ha ido ahora el nombre, pero sí, es verdad, es cierto. Periodistas también más famosos y bueno, pues lo he dicho, otra peli muy, muy, muy recomendable. Qué guay, Pedro, qué guay. Pues nada, y con esto ya terminamos. Tanto 6-6 han descubierto como Oscuras tenéis disponibles en Movistar Plus. Y nada, joder, vaya panorama, vaya abanico hemos hablado de pelis de mezcla de periodismo con cine, pero mezclando drama, intriga, thriller, risas. Vaya, nos ha quedado un arco iris, un arco iris de pelis increíble, Pedro. Joder, eres un crack, tío. No, tremendo. Tremendo, la verdad, lo que hemos hablado de películas. La verdad, y un placer, encantado, Juan. Nada, y ojalá, vamos, en otra ocasión. Tenemos que hacer otra vez, Anderson. Poder repetir y hacer otra de estas sagas, estos podcasts. O sea, la verdad que siempre es un placer hablar contigo y encima, joder, pues, si hablamos de cine y de periodismo. Sí, es un placer. Para mí es un placer contar con un profesional como tú. Y sobre todo es un placer, es verdad, es un placer hablar de algo tan heterogéneo, tratando un tema transversal, ¿no? A mí hablar de ese tipo de películas me gusta mucho porque damos a conocer películas que la gente no sabe y a reivindicar, a alabar, a aplaudir y a decir cosas que no nos gustan también. Gracias, Pedro, como siempre, y espero colaborar contigo en un futuro. Tenemos pendiente el podcast de Wes Anderson. Eso es, el siguiente. Un abrazo, Juan. Gracias, Pedro. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.